Saludos, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de Eddie Olivares, quien es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre importantes temas, pero Eddie es también mi amigo. Así que bienvenido a su programa Verdades al Aire. Muchísimas gracias, yo contentísimo de estar en el programa, y acompañar a un hermano queridísimo, gratísimo placer. Gracias, hermano. Mira, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo van los aprestos en el PRM para la convención? Muy bien. Nosotros estamos trabajando la parte de las reservas, que hay plazos establecidos para entregarla y que fue extendido ahora hasta 5 días antes del inicio de la pre-campaña, que es el día 1 del mes de julio. En ese sentido, hay que tener definidas las reservas, no quiénes van a ocupar las reservas, sino en cuáles lugares van a producirse, cuáles niveles de elección, de marcaciones. Por ejemplo, si va a reservar un senador, son 6 los que se pueden reservar. Entonces, establecer la reserva diciendo cuál es la provincia de ese senador. Exactamente. Entonces, igual ocurre con los demás cargos. Si es un diputado, establecer en usted te conteste con la resolución de la Junta que pone las reservas por niveles. Por niveles. Aunque la ley no lo establece. No, sigue siendo por niveles. Y la ley lo establece por niveles. El artículo 57 precisamente es el producto de la necesidad de ponerle límites al derecho que tenían los partidos políticos y sus élites de reservarse todas las candidaturas. Y entonces, ¿todas? O de hacer por un nivel las que usted quiera. La que usted quiera. Entonces se le puso límite en el 57 de la ley 3318 de partidos políticos, y el propósito era precisamente que se hiciera por nivel de elección. Por eso en el mismo artículo se señalan cada uno de los niveles. Si no fuese así, entonces no tenía sentido legislar en la ley de partidos estableciendo el límite del 20%, se hubiera dejado así. Pero cuando le hablo Sí, entonces ahí el propósito es evitar que se afecte a los militantes de los partidos políticos en lo que tiene que ver con el derecho a aspirar a ser postulados por el partido. En ese sentido se establece ese límite del 20% que incluye los cargos para las alianzas y, por supuesto, para el uso estratégico del partido, ya sea colocando miembros del partido u otra persona que estratégicamente convenga. Mire, cuando le hablo sobre el proceso de convención, me refiero también a que, por ejemplo, se determinó que habrá un modo para escoger al candidato presidencial, que es el de proceso de convención con primaria cerrada. ¿Y cuáles son los otros procesos que van a usar? ¿Y por qué esa disparidad de procesos? Sí, ahí yo señalaba esta parte del tema de la reserva, porque el propósito de la reserva y de que se ha depositado antes del inicio de la pre-campaña es para que los miembros de los partidos tengan muy claro cuáles son las candidaturas que se van a disputar en los eventos internos de los partidos políticos. Ya te dice, bueno, en tu partido están reservados estos cargos, ya esos cargos no van a la convención primaria. Pero ya definieron las reservas, por ejemplo, de senadores, ya saben las provincias. Nosotros la tenemos. ¿Cuáles provincias? No, todavía una sola. Se va a anunciar próximamente. La Pedernales está reservada. Pedernales. Lo que pasa es que
Pedernales siempre será competitivo, pero el caso es que ya están definidas. ¿Para qué? Precisamente para que depositarlo, porque hay que cumplir con la ley. ¿Usted me dijo con eso que sí o que no? Que está reservada. No, ni que sí ni que no. Si no, todo lo contrario. Si no, todo lo posible. Ni Santo Domingo todo lo posible, no lo contrario, todo lo posible. Entonces, ya con el inicio de la precampaña, el día 1 del mes de julio, identificados cuáles son los cargos que van a la competencia, y además, en el caso sobre todo de los partidos grandes, como el nuestro, que es el principal partido del país en términos electoral, entonces se definen las modalidades de elección. Porque tiene que haber varias modalidades. Para el nivel presidencial, primarias con padrón cerrado, es decir, va a votar el universo de los miembros del partido para escoger su candidato o candidata presidencial. ¿Por qué los demás no se puede hacer con ese mismo proceso? No, porque los partidos han decidido utilizar las diversas modalidades y jugar con ellas. Pero tiene que haber una razón más allá de una decisión. No, estratégica. Pero ¿cuál es el beneficio, hermano, de que, por ejemplo, en las presidenciales vamos a cerrar, pero vamos a utilizar otro? ¿Cuál sería? Lo digo y parecería que insisto en la pregunta, ciertamente es así, porque los otros candidatos que aspirarán a la presidencia en reuniones del partido piden que todos los procesos sean mediante la modalidad convención cerrada. Sí, la gente prefiere, la mayoría prefiere que sean a través de primarias cerradas, padrón cerrado, como lo hizo el partido en el proceso interno del 2020. Perfecto, porque ahora no es posible. El compañero Luis, tengo que decirlo, fue de los que apoyó que fuera con primaria cerrada. En todos los niveles. No, él lo hizo en el planteamiento para que no hubiera dudas y alguien no creyera que le interesaba otro tipo de modalidad. Yo prefiero que sea a través de primarias, él mismo. Cerradas. Cerradas, sí. Y en ese sentido, el organismo del partido máximo ya aprobó que sea con primaria cerrada. De modo que eso está fuera de discusión. La presidencial está fuera. La presidencial está fuera de discusión. Por eso que le pregunto por qué los otros niveles no pueden ser igual. En el caso de los otros niveles, por ejemplo, los regidores, que son 1.164 cargos, de los cuales la inmensa mayoría van al proceso de primaria. Ese tiene que hacerse por primaria. Por cerradas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no puede hacer lo mismo igual que el tema de los distritos municipales, en el caso de los vocales, ese tipo de cosas. Senadores y diputados, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? No, eso está en discusión. Ya en una reunión que tendremos el próximo lunes, ya se tomará la decisión en cuanto a cuál será el mecanismo que se utilizará para elegir al senador, para elegir a los diputados, que no está definido, los alcaldes, y entonces se decidirá el lunes. El lunes ya sabremos todos los niveles, qué tipo de proceso se escogió. Porque el propósito de nosotros es cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y en la ley, y en ese sentido el plazo vence precisamente esa misma semana, el día 2. El lunes ya nosotros estamos tomando la decisión y entregando al día siguiente, ya dentro del plazo establecido. Mire,
aunque no se ha escogido el candidato presidencial, es obvio que Luis será el candidato presidencial del PRM. Y una de las principales, digamos, preocupaciones que tiene Luis Abinader es cómo conjugar, cómo garantizar ser un candidato en reelección y el no uso de recursos del Estado en la campaña. ¿Es posible eso? Sí, sí, es posible. ¿Es posible? Y será así, porque, ¿Cómo? él tiene la voluntad de que sea así, y se lo voy a explicar. Pero bueno, también subrayar que el candidato o candidata presidencial del PRM va a ser escogido en un proceso que será organizado, supervisado y fiscalizado por la Junta Central Electoral. Es decir, eso no tengo. Los árbitros no van a ser PRMistas. No, claro, la Junta. Va a ser la Junta Pero no Central está en duda, Electoral. salvo que los planetas se distorsionen, que Luis va a ser el candidato. Bueno, Luis va a ser muy probablemente precandidato. Él no lo ha dicho. Él tiene para decirlo. ¿Qué pasa, Eddie? Él tiene para decirlo hasta el día 16 de agosto, porque hasta el 17. Y entonces, mientras tanto, él está concentrado en su principal compromiso con la nación. Pero es posible ser candidato. Con sus electores y con el partido, que es gobernar. Perfecto, pero ¿será posible que Luis sea candidato y no se utilicen los recursos del Estado? Sí, claro que sí. ¿Cómo se podría garantizar eso? No solamente en la pre-campaña, en la que... Yo me refiero para las elecciones generales. Sí, sí, pero fíjate lo que pasa. Por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, el partido de gobierno es el que asume la posición firme de garantizar que las elecciones sean libres, objetivas, transparentes y equitativas. La palabra clave para que sean elecciones íntegras. Ese siempre fue una demanda de los partidos de oposición y de la sociedad civil. Por primera vez, quien pone el tema es el partido de gobierno. Yo pienso que es una contribución extraordinaria y un paso de avance para la democracia. No se permitirá la utilización de bienes del Estado en la campaña. El compañero Luis y el partido ha asumido ese compromiso. ¿Y cómo se va a supervisar que el combustible que utilizarán todos los que son funcionarios, a su vez PRMistas que van a estar en campaña, no es combustible del Estado? Porque el combustible no trae una tachadura. Usted me decía que hay una fórmula preparada para evitar el uso de recursos en la campaña. Yo quiero que así sea. Existe la voluntad del presidente de la República. Seguro. Por eso ha dicho que va a fiscalizar más que nunca el uso de los recursos. Sí. Bueno, él lo avanzó en ese sentido. Exacto. Y yo lo voy a traducir al lenguaje electoral. Perfecto. La voluntad del presidente es fundamental para que los funcionarios cumplan con ese requisito de la ley. Nosotros no vamos a decir aquí, mira, va a ser perfecto, porque eso no ocurre en ninguna democracia del mundo. Y cuando digo en ninguna, estoy incluyéndola todas, que pueden deslizarse situaciones. Ahora, la regla del juego que va a trazar el presidente y la que nosotros estamos decididos a apoyar es esa, de que sea un proceso transparente. Y estamos preparándonos en ese sentido. Ese tipo de planteamiento hecho por un partido de gobierno no había ocurrido nunca. Y son de las cosas que muestran ese compromiso del propio compañero Luis de transformar el país y de hacer que la política sea más transparente. En ese sentido,
empezamos con las primarias, con la escogencia de los cargos de elección popular, volviendo a la pregunta original suya. No se va a permitir que ningún miembro del partido, prevaleciéndose de su cargo en la administración pública, incida para que sus ¿Te refieres a las internas? los candidatos, sí, claro. Ahí no es necesario, ahí no hay preocupación. No, ahí no hay preocupación. No, tiene que haber. No, la preocupación es las generales. Porque a nosotros, la que le preocupan, perdóneme, al presidente Luis Abinader, es en la que lo atañen de manera directa, porque él se va a reelegir siendo presidente y tiene un compromiso de diafanidad. Sí, pero es bueno empezar con las elecciones internas. En ese sentido, vamos a empezar procurando que se cumpla en esas elecciones internas. Que los miembros del partido que ostentan cargos en la administración pública no lo utilicen para favorecer a los candidatos o candidatas de su preferencia. Eso empieza ahí. Está bien, pero yo lo que quiero saber cómo se evitará, cómo se puede fiscalizar eso. Luego en las elecciones, está además el tema de la licencia que tendrá que tomar quien aspire y todas esas cosas. Luego en las elecciones, entonces existe ese compromiso que señalábamos de garantizar que el proceso sea transparente. Ha dicho París. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros no somos los rectores de las elecciones, es la Junta Central Electoral, no nosotros. Ahora, el compromiso que nosotros hemos hecho con el país es de contribuir con el órgano electoral en todo lo que sea necesario para que las elecciones sean transparentes, exitosas y que cumplan con los parámetros que establece la propia Constitución. Ha dicho Paliza, presidente del PRM, y supongo para andar en consonancia con lo que es la preocupación de Luis Abinader del no uso de recursos del Estado en campaña. Ha dicho que los que tengan mandos funcionarios, que tengan mandos dirigenciales en su provincia, los funcionarios tendrán que salir para irse al ruedo político. Es decir, que Paliza, que tiene mando dirigencial y es ministro, que el ministro de Obras Públicas, que tiene mando dirigencial en el partido y es político, van a salir del funcionariato para dedicarse a las campañas. Bueno, dos ejemplos. Para dedicarse a la campaña, por supuesto que hay que dedicarle tiempo. Ahora, José Ignacio, que es el presidente del partido, se refería fundamentalmente a candidatos, sobre todo. Él no dijo candidato. Pero en el caso de quienes van a encabezar la campaña, por supuesto que el propósito es que se dediquen a tiempo completo a la campaña. Lo otro ya tiene que ver con candidaturas, fundamentalmente. Bueno, él habló de manera taxativa, los funcionarios con mandos dirigenciales tendrán que salir del gabinete para dedicarse a las actividades políticas. Claro. Además, ese es un paso significativo de avance, precisamente que tiene mucho que ver con el criterio. ¿Y no será a veces pretender ser más papistas que el Papa? Yo pienso que no. No. Yo pienso que de lo que se trata es de procurar cumplir con ese criterio y compromiso de transparencia del partido y del compañero Luis, y por supuesto que implica necesariamente que la campaña, que es una campaña, la municipal es de 3 meses, y luego tenemos la presidencial que son 3 meses más. Estamos hablando formalmente de 6 meses de campaña. Lo que no me ha contestado es el cómo evitar el uso de recursos del Estado en campaña política. Me dijo que la voluntad de Luis yo la conozco. Yo sé que va a estar pendiente y ha hecho varias clarinadas en ese sentido, pero Luis no puede controlarlo todo. El primer ejemplo será el compañero Luis en ese sentido. Eso yo lo sé. Él va a poner el ejemplo. Ahora,
los demás tienen que seguir el ejemplo de su líder y del jefe de gobierno. El seguimiento, sí, su seguimiento. Ahora, no quiere decir eso que nosotros vamos a hacer un proceso perfecto en el que todo será absolutamente en armonía con lo que nosotros queremos. Siempre aparecerá alguna situación de esa que se presenta. Ahora, lo importante es la actitud frente a cualquier situación que pueda presentarse. Esto ya de por sí, mi querido hermano, es un paso de avance extraordinario para el fortalecimiento de la democracia que empieza con los mismos procesos internos de los partidos. El ejemplo de esa voluntad fue el apoyo que le dimos a la resolución de la Junta Central Electoral en relación con las reservas de candidatura. Mientras nosotros apoyamos que fuera por nivel de elección para fortalecer la participación en los procesos de los miembros de los partidos políticos y en consecuencia darle concreción al artículo 216 de la Constitución de la República, que manda a que los partidos se manejen respetando la democracia interna y la transparencia, mientras Fuerza del Pueblo, en gran medida, y el Partido de la Liberación Dominicana propugnan por poder reservarse el 100% de las candidaturas. Nosotros... El 100% del 20% para utilizarlo de la forma que yo No, crea. el 100%, porque si tú, si usted plantea que el 20% se aplique a nivel general, el partido puede reservarse las 32 senadurías, exacto, los 190 diputados, candidatura a diputados, los 158 candidaturas a alcaldes. Pero un mandato constitucional que establece eso, que los partidos deciden cómo organizar su no lo establece así no lo establece. O así no lo y interpreta los 235 directores de distrito. ¿Qué es lo que dice el 216? Si se aplica como lo plantea Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández, que llegaron hasta amenazar con... ¿Pero qué dice el 216? Usted lo acaba de decir. El 216 establece, fundamentalmente en su esencia, es amplio, establece que los partidos deben conducirse respetando la democracia interna y actuando con transparencia, y ahí entra el tema de la pluralidad en las candidaturas, etcétera. Pero yo estoy hablando aquí de lo que tiene que ver con las reservas y de cómo una muestra de la actitud democrática de nuestro partido es esa. Para mí la democracia interna es que ellos decidan. La de autolimitarnos en lo que tiene que ver con el tema de las reservas. Bueno, para mí la democracia interna es que cada partido, dependiendo de el protocolo que tienen para decidir sus cosas, elijan el que quieran y la forma que quieran. No, tienen que ser protocolos democráticos. Son democráticos. Entonces no sería la democracia democracia interna de los partidos la deciden entre ellos. No puede venir. Solo que no viole la Constitución, la ley. Para usted medir democracia interna, tiene que ser sobre la base de métodos democráticos. No es que usted pueda hacer lo que usted quiera, es métodos democráticos, y los métodos democráticos están establecidos en parámetros para medir la calidad de la democracia. Y no puedo pasar esta pregunta, porque fuiste presidente de la Junta Central Electoral, delegado y conoce el tema. Esa decisión de cambiar de la resolución 1223 a la 1323 de la Junta Central Electoral, a pedido del partido de la oposición, ¿qué te parece? Bueno, es una facultad que tiene la Junta Central Electoral de conocer los recursos de reconsideración de sus resoluciones y reglamentos, etcétera. Y por igual los partidos tienen la facultad para hacer uso de esos recursos de reconsideración. Ya no son sentencias, porque la Junta no es un tribunal, es un órgano. Y a una sentencia se recurren. Pero en este caso no son sentencias,
sino decisiones Sí, una resolución. electorales de carácter propio de la administración de los procesos. Entonces, en ese sentido, Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos, no 26 como ellos dijeron, sino son algunos partidos. Los 26 luego se demostró que no era así, porque entonces algunos echaron para atrás. 16 partidos enviaron una comunicación a la Junta Central Electoral apoyando la resolución, lo que demuestra que se había producido ahí una especie de manipulación para proyectar la sensación ante la opinión. Pero ¿está de acuerdo con el cambio que hizo la Junta? Sensación ante el electorado de que Fuerza del Pueblo estaba concertando una alianza con 26 partidos. Eso se llama manipulación, porque al final de cuentas se demostró que no era así y que era una cantidad muy inferior, inmensamente inferior. Y es producto de la desesperación de ese partido frente al desconcierto de no haber logrado los objetivos que se proponía hasta el momento. Pero le pregunto de nuevo, ¿está de acuerdo con la resolución de la Junta? Sí, nosotros la apoyamos, porque la Junta lo que hizo fue ratificar su decisión en cuanto a que las reservas del 20%, la reserva del 20% es por nivel de elección. Ahora, le agregó algo que extrañamente no comprendía Fuerza del Pueblo, y es que las reservas no tienen absolutamente nada que ver con las alianzas, que son dos instancias, digamos, dos instituciones diferentes. Sí. En el caso de las alianzas y coaliciones, con los demás están partidos establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 2023, y los partidos pueden aliarse o coaligarse por demarcación, por nivel de elección, para una demarcación o para dos más, o todas, dos dice o todas. el 136 Entonces, pero eso está ahí, y yo se lo decía y lo dije en muchos programas, que no tenía absolutamente nada que ver, sino que los partidos tienen ese límite del 20% y que sí, pero eso significa, por nivel de elección. A ver si, para que mucha gente que también tiene la confusión, que cualquier partido puede decidir aliarse, porque son el 20% de las alianzas. Ese 20% puede utilizarlo para las senadurías, puede utilizarlo para las diputaciones. Todas, no. Para todas. 6 senadurías. No, ahora, porque cada entonces está lo mismo. No, para 6. Ahora, porque se ratifica que por nivel de elección, porque no es un capricho de la Junta. Pero en ninguna parte dice que por nivel de elección. Es que es una decisión del Tribunal Superior Electoral, y esa decisión la Junta no tiene otra salida que acatarla, porque ahí sí sería un golpe terrible a la institucionalidad democrática. Lo que le ha pedido, que es una cosa que en otro lugar sería algo incomprensible, lo que le ha pedido, lo que le pidió Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, Partido de la Liberación Dominicana y otros, el problema es, hermano mío, lo que le pidió a la Junta fue que desacate una sentencia de un tribunal. Pero una sentencia... Eso es algo impensable en una democracia. Yo creo que fue un desacierto terrible de esos partidos. A ver si entendemos. Porque la Junta tiene que acatarlo. La Junta no es un tribunal. Entonces, esa decisión del Tribunal Superior Electoral solamente la puede cambiar el propio Tribunal Superior Electoral, que puede cambiar de criterio, el Tribunal Constitucional, o lo puede decidir luego en otra vertiente el legislador, pero no la Junta. La Junta no puede cambiar una decisión de un tribunal. Pero no el impasse está en que la Junta ha interpretado de manera erga omne algo que sucedió solo para un caso específico. Pero no lo ha interpretado, lo ha aplicado. No lo ha interpretado. Bueno, y la interpretación es correcta. No, porque esa decisión judicial
que se tomó el Tribunal Superior no abarca para todos los casos y la Junta la está asumiendo de manera errónea. ¿Dónde lo dice? La sentencia del Tribunal Superior Electoral explica claramente cuál es el espíritu, y yo digo que no solo eso, sino que de manera literal el artículo 57 establece de una manera clara los que niveles. Es por nivel de elección. No claro, lo dice pero claro que sí. Si usted lo lee, y el va 58 a encontrarse el 58. Si usted lo lee, en el 58. si usted lee el artículo 58, va a encontrarse que menciona los niveles. Si fuera para aplicación general y ya, no tiene que mencionarlo. Bueno. Entonces, la simple lectura, no de un abogado, la simple lectura de cualquier ciudadano de ese artículo conduce a ello, y lo interpretó el órgano competente, que es el Tribunal Superior Electoral. Y la Junta sencillamente lo acata. Yo creo que ese tema tendrá necesariamente hoy, mañana, cuando sea, que llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es obvio que hay una antinomia jurídica, hay un gazapo ahí que tiene que ser solucionado. Bueno, pero Fuerza del Pueblo puede llevarlo al tribunal. ¿Por qué no lo llevan? Pero está bien. ¿Por qué quieren que sea la Junta? No, lo llevarán en su momento. Bueno, pero ¿por qué no lo llevan ahora? ¿Por qué quieren que sea la Junta? Bueno, porque la Junta se supone ¿Por qué plantearle a un órgano constitucional que desacate una sentencia del Tribunal Superior Electoral? ¿Por qué? Porque hay confusiones. Bueno, pues vaya al tribunal. Lo lógico era ir al tribunal y entonces procurar que se revise la decisión del tribunal. No, lo lógico es pedir primero revisión, luego ir al propio Tribunal Superior Electoral y luego al Constitucional. Bueno, pero ya ellos están satisfechos con la decisión. Pues al final de cuentas es la misma decisión. Por eso es que le digo que en un momento dado, no sé cuál, irá al Tribunal Constitucional, porque resulta que los partidos políticos, si ahora no me afectan, yo acepto incluso una incongruencia legal porque ahora no me afecta. Eso es parte de modus operandi de nuestra política. Pero en algún momento eso habrá de definirse, porque la Junta Central Electoral está interpretando. Mire lo que pasó ahí. Fuerza del Pueblo y algunos lograron confundir a algunos partidos emergentes, diciéndole, con esa resolución ya ustedes desaparecen, no van a poder presentar candidatura, se disminuyen porque no van a completar el total del 80% más de la candidatura y todas esas cosas, y lo confundieron a muchos partidos. Y a muchos juristas también. Y entonces fue un manejo político, un manejo para dar la sensación, buscar la solidaridad de muchos de esos partidos confundidos, y entonces vender la idea de que tenían una gran alianza, y al final eso, como era natural, se cayó. Mire, hermano, cayó porque no tienen esa posibilidad. Hay otro tema. Ahora, el mal precedente fue que partidos políticos llamaran a un órgano de la administración electoral, a la Junta Central Electoral, a desacatar una sentencia. Eso es lo que... No, y la forma en que lo hicieron, dañino. Una amenaza al sistema. Y amenazando con el retiro. Estuvo mal. Por una situación que no tenía esa trascendencia electoral ni el efecto electoral como para llegar a ese extremo. Pero además... Afortunadamente se retrataron rápido de algo que no está acorde con el tiempo que vive la República Dominicana, que es una democracia, que es un modelo para América Latina. Mire, hermano, su opinión sobre, porque ya estamos... Pero ya eso pasó. Sí, ¿no? Ya ellos están contentos con la decisión. Bueno, se conforman con poca cosa, porque en el tiempo eso va a revertirse. Incluso el propio PRM, en un momento dado de la historia, y espero estar vivo, se va a oponer a lo que hoy está apoyando. O no oponerse. ¿Sabe cuándo nosotros pudimos oponernos? Cuando el tribunal falló en un momento clave del proceso. Tuvimos entonces que ajustar el nivel de senadores, buscar mecanismos y elegirlos, mecanismos legales, y elegirlos, y entonces actuar rápido, dedicarse a eso el partido y ajustarse a esa sentencia. Ahora,
nosotros, que sí fuimos afectados en ese momento, no amenazamos, no dijimos que era un atentado contra nuestro derecho no había de fuerza en ese participación. momento, pero No podíamos hacerlo. Está bien, No recurrimos ni siquiera a la sentencia y la acatamos. O sea que tenemos calidad para eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas comprendimos que hay que respetar la democracia interna de los partidos. Mire, hablando de Junta Central Electoral, hay unas pretensiones de hacer que los presos preventivos puedan votar en el próximo certamen electoral. Yo presumo que usted está de acuerdo con esas pretensiones, sí. Pero ¿cómo se haría la viabilidad? Bueno, eso, lo primero es que todos los ciudadanos que no han sido, como usted lo sabe, sí, en condición de jurista, que no han sido condenados a través de una sentencia con autoridad de cosa juzgada por crímenes, no tampoco por cualquier condena por un delito que no sea criminal. Usted puede estar sentenciado por un delito que no es criminal y aún cumpliendo la condena y mantiene sus derechos claro, civiles y políticos, sí, entre ellos el derecho al sufragio, el derecho a votar. Entonces, esas personas no se les ha creado las condiciones para que puedan ejercer el sufragio. Sin embargo, el primer esfuerzo en ese sentido lo hicimos en las elecciones del 2010. Estaba yo en la Junta Central Electoral. Pero no resultó. Y lo apoyé y fue un gran esfuerzo. Hay en las cárceles mucho problema con las identidades de muchos de los que están cumpliendo, de los presos, sí, o de los internos, vamos a usar el término. Son presos preventivos. Bueno, pero yo, como soy garantista, pero el código habla de presos preventivos, no dice internos preventivos. Está bien, pero presos preventivos. Entonces, en ese sentido, son derechos que ellos tienen. El órgano electoral hace el esfuerzo para que pueda garantizárseles a ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo usted cree que se puede materializar? La explicación ahí, hace el esfuerzo el órgano electoral. En el primer intento, la votación fue muy baja, precisamente porque muchos de los preventivos o condenados por sentencia, condenados por delitos no criminales, no estaban en condiciones de votar. El voto es fundamentalmente para el nivel presidencial y por razones de logística solamente puede aplicarse para ese nivel. Pero yo pienso que este va a ser un proceso de continuidad del ensayo para una aplicación ¿Cómo se efectiva puede materializar en la pregunta, Eddie Olivares? No, lo primero es que hay que identificar cuáles son los que están cumpliendo medidas. Recuerde que también, faltando días para las elecciones, alguien puede salir de prisión o trasladado. Entonces, ahí se hace un reglamento para garantizar eso, por ejemplo, el tema de traslado, que no puede hacerse en un periodo determinado antes de las elecciones, tema del padrón especial, el listado especial que debe hacer la Junta Central Electoral a través de un equipo del Departamento de Elecciones, conjuntamente con un equipo que debe designar la Procuraduría, un equipo del área de prisiones. Y en ese sentido, coordinar esto para que pueda ser exitoso. Pero habría una violación, perdóneme, en el derecho administrativo se hace solo lo que la ley manda. La ley manda que usted vota, por ejemplo, en Pedernales, porque está registrado en Pedernales. Como un preso aquí en La Victoria, que le toca por ley votar en Pedernales. Sí. El derecho administrativo solamente manda a hacer lo que la ley manda. Sí. Y la Junta Central Electoral es parte del regimiento del derecho administrativo. Sí. ¿Cómo conjugar? Y es lo que a mí me preocupa, que yo voto en Pedernales, en la mesa número 6 del Liceo Secundario Pedernales, porque ahí es donde me mandan. Sí. Pero estoy preso en La Victoria.
Sí. cómo mediante estas tratativas para tratar de garantizar ese derecho a elegir y ser elegido, ¿cómo ustedes lo harán? ¿Cómo se hará sin que se viole la ley? Sí. Bueno, hoy yo vine a cambiar el estilo del programa. Haga lo que usted quiera, usted hermano mío. Cuando los periodistas al estilo de Adolfo Salomón, auténticos periodistas, gracias, tienen una dinámica, yo se la cambio y la hago explicativa porque muy bien, esos temas requieren una explicación. Perfecto. Al final la audiencia es mayor cuando es así. Perfecto. No, lo que ocurre es, yo he estado en varias observaciones en las que votan los presos y he ido a cárceles a verlos votar y todo eso. En otros países, obvio. Sí, en otros países, exacto, antes de la implementación. Es importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque está el tema de el recinto, el territorio donde le corresponde votar. Perfecto. Eso tendría un efecto si se tratara de escoger los candidatos municipales, tanto de nivel de alcaldes, de regidores, que ahora se dividen, ya no es... Y en la presidencial ya no es un nivel municipal, ya es el nivel de alcaldes, sí, nivel de regidores, nivel de directores de distrito, sigan dividiendo, nivel de vocal, hasta el nivel. Entonces, del barrio. Son 7 niveles, 7 boletas que se van a usar. Pero volvemos al tema del voto penitenciario. Entonces, si fuera para elegir regidores, alcaldes, directores, o si fuera para elegir diputados, senadores, entonces sí tendría esa complejidad. Pero en el nivel presidencial es un candidato nacional. En consecuencia, el problema no es el candidato, perdóname, hermano. No es que el lugar donde yo voy. Es que el órgano puede llevar la urna al lugar en el que el ciudadano pueda ejercer el voto. Eso no viola, no afecta la ley, todo lo contrario. Es una decisión de garantizar pero la ley voto. Establece un lugar, te designa un lugar donde tú tienes que votar. Se identifica, en el listado aparece que es un elector de la mesa X número 6 de Oviedo. Vamos a poner el ejemplo de la mía. Yo estoy en la mesa 6 de Pedernales. Pero yo estoy preso en La Victoria. Bueno, perfectamente puede votar en La Victoria por el candidato presidencial, porque estando en Pedernales o estando en Puerto Plata, igual va a votar por los candidatos presidenciales. Pero si puedo por el presidente, puedo por los demás, si hay que dar la misma garantía. Bueno, pero porque es un derecho de ciudadano. Ese es el proceso, por ejemplo, para el caso de votar por el candidato a alcalde de Pedernales, entonces se complejiza. Lo que pasa es que estos son especies todavía de pilotos. Exacto. Y por eso le hice la pregunta, porque sé que se va a la debatir. Junta puede crear las condiciones para eso también. Es un mecanismo. Sin violar la ley no hay forma, claro hay que modificar la ley. No sin violarla, porque lo importante es que si votara por el nivel municipal, lo haga por el candidato de Pedernales, que es donde reside y donde aparece su cédula con su... Sí, pero que yo voto por el que yo quiera. Bueno, pero puede... No me puede limitar a que sea el que... No, puede votar por el que quiera, pero en ese caso, estando en La Victoria, tendría que establecerse que usted vota en Pedernales y no podría votar por el de La Victoria, por el del Distrito Municipal de La Victoria. Igual que para el presidente. Tendría que votar ni por el de la provincia de Santo Domingo, tendría que votar por el de allá. Para el presidente sí, porque el presidente, el cargo de presidente es una candidatura uninominal nacional. Pero que el problema no es el candidato, el problema es las condicionantes que me pone la ley para yo ejercer. No existen condicionantes en ese sentido. Pero hermano, yo le estoy diciendo, Adolfo Salomón no puede votar si no es la mesa número 6 del Liceo Secundario Pedernales. Sí, pero si usted, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, hay un voto que es el voto encamado. El voto para una persona que es muy mayor de edad,
está en cama o por enfermedad. Eso está en la ley. Claro, Perfecto. la razón que sea. Entonces déjeme explicarle que es otro paso de avance del país en lo que tiene que ver con ese voto. Se identifica a las personas que están en esa situación sobre la base de un reglamento que dicta la Junta Central Electoral, y entonces las personas en esa Junta Electoral llevan la urna a la cama de ese ciudadano. Pero y ese ciudadano en su cama ejerce el voto. Y no quiere decir que él fue a la escuela tal a sufragar, sino que llevaron la urna al lugar. Usted me lo acaba de decir, eso está ya establecido en ley. Lo que estamos hablando no está en ley, pero bien, eso no está en ley, eso se establece en un reglamento, que hace el órgano electoral. Exactamente. Igual que para otros casos. Está bien. Eso no afecta. Al final de cuentas, lo que usted debe votar es conforme a la residencia electoral que usted tiene. La urna, donde le lleven la urna, es otra cosa. Y la boleta. Porque, por ejemplo, le voy a poner el otro ejemplo. El voto en el exterior. Y fue importante la pregunta para explicar este tipo de cosas. Por eso tenemos que hacer un día un programa especial para eso. Explicativo. Pero los votantes en el exterior están registrados allá. Vamos con el ejemplo del exterior. En el exterior se hace una lista de los que residen en el exterior. Votan por dos niveles de elección. Votan por la candidatura presidencial y votan por los 7 diputados del exterior, que están en 3 circunscripciones. La número 1, Nueva York, es más parte del territorio de los Estados Unidos, que tiene 3 candidatos, o 3 escaños. La circunscripción 2, Puerto Rico, Florida, las 3 circunscripciones, que tienen 2, y la de Europa, que tiene 2, que es la 3. Entonces, los dominicanos en el exterior, los electores, tienen derecho a votar por el candidato presidencial y por los candidatos a diputados del exterior. Sí, ellos tienen un domicilio electoral original, que es aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, perdón, es aquí en el territorio nacional. Ese domicilio le permite, si se trasladan de allá a la República Dominicana, votar en la República Dominicana, y ahí pueden votar, si quieren venir a las municipales, pueden votar por las municipales. Allá no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso le dice a usted claramente, aunque aquel caso es legal, le dice claramente que no se trata de que el lugar de votación es único y exclusivo, sino que debe hacerse sobre la base de la situación que usted tiene en ese momento. Eric, me gustaría saber tu opinión. Pero es un proceso, el voto penitenciario es un proceso. Nosotros, lo interesante, nosotros estamos de acuerdo y sabemos que la votación es una votación casi simbólica. Me gustaría saber su opinión sobre las denuncias, el escarceo que se armó, porque el ministro de Medio Ambiente dijo algo sobre una nominilla. ¿Cuál es su valoración sobre eso que dijo el ministro de Medio Ambiente? Es una declaración vieja, fiambre. No, este programa no es un programa de mucha para tocar noticias fiambre. No, eso no es fiambre, yo quiero su valoración. No, lo que pasa es que eso ya pasó. No quiere hablar de eso. No, bueno, ese es su derecho, no hablar de eso. Pero como una noticia vieja y ya se produjeron las respuestas del lugar, etcétera. Ustedes no se han producido, se produjo de un lado, pero también ese es su derecho. Eso ya no se produzca ese tipo de situación. Mire, para usted no es importante. Como partido, ustedes han analizado, por ejemplo, los actos de corrupción y todas las denuncias que hay en este gobierno y han asumido algún tipo, digamos, de posición a tomar. No. Como partido. Sí, como partido. Sí, el partido nuestro es el único que establece en sus estatutos que cualquier miembro que cometa un acto de corrupción o que
cometa un acto de carácter criminal, como relacionado con el crimen organizado o violencia intrafamiliar, tan pronto un tribunal dicte apertura a juicio, es decir, que diga va a juicio, a partir de este momento queda suspendido en el partido. Es un artículo que está consagrado en los nuevos estatutos y que responde a esa pregunta. En ese sentido, el PRM mantiene su compromiso de procurar un país más transparente, en el que la corrupción tenga consecuencias, en el que la impunidad sea superada, y ese es un compromiso programático del partido y del propio compañero Luis Abinader, y que ha funcionado. Tenemos una directora de transparencia y ética como la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es un símbolo en ese sentido, y es una muestra de esa voluntad del presidente y de la voluntad del Partido Revolucionario Moderno de hacer una sociedad más transparente y donde la impunidad sea superada. Bien, ya se nos fue el tiempo. Con Eddie el tiempo parece que vuela. Así que nos vemos en otra intervención en Verdades al Aire. Gracias. Muchísimas gracias. Un gratísimo placer.